Un profeta que desobedeció a Dios y fue tragado por una ballena después de 3 días y noches, fue vomitado. Una impresionante historia que quizás no lo hayas escuchado nunca antes. Prepárate para ver esta historia de desobediencia y las consecuencias que le tocó vivir. Empecemos. La historia de Jonás, el profeta que fue tragado por un gran pez debido a su desobediencia. Esta historia se narra en el libro de Jonás, compuesto por 4 capítulos breves que relatan la misión divina encomendada a Jonás y su desobediencia a Dios. Dios instruyó a Jonás para que viajara a la ciudad de Nínive y predicara contra su maldad, ya que la perversidad de sus habitantes había llegado a un punto insostenible ante los ojos de Dios. Sin embargo, en lugar de obedecer, Jonás decidió huir en la dirección opuesta. Embarcó en un barco que se dirigía a Tarsis, tratando de escapar de la presencia del Señor y de la misión que se le había encomendado. La desobediencia de Jonás provocó una serie de eventos dramáticos. Mientras el barco estaba en alta mar, Dios desató una violenta tormenta que amenazó con hundir la embarcación. Los marineros, aterrados por la furia de la tormenta, oraron a sus propios dioses y lanzaron la carga del barco al mar para aligerarlo. A medida que la situación se volvía más desesperada, los marineros echaron suertes para determinar quién era el responsable de su infortunio, y la suerte cayó sobre Jonás. Interrogado por los marineros, Jonás confesó que era un hebreo que adoraba al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Explicó que estaba huyendo de la misión que Dios le había dado. Los marineros, asustados y sin saber qué hacer, le preguntaron cómo podían calmar la tormenta. Jonás les pidió que lo arrojaran al mar, asegurándoles que esto calmaría la tormenta. Los marineros, aunque reticentes a hacer daño a Jonás, finalmente lo arrojaron al mar después de intentar sin éxito regresar a tierra firme. Una vez que Jonás fue arrojado al mar, la tormenta cesó de inmediato, y los marineros temieron al Señor, ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Mientras tanto, Dios dispuso que un gran pez, comúnmente interpretado como una ballena, tragara a Jonás. Jonás permaneció en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Durante su tiempo en el vientre del pez, Jonás oró al Señor, reconociendo su desesperación y arrepintiéndose de su desobediencia. La oración de Jonás es un pasaje poético que refleja su angustia y su reconocimiento de la misericordia de Dios. Al final de los 3 días, Dios ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. Después de que Jonás fue vomitado por el pez, Dios le habló nuevamente y le repitió la orden de ir a Nínive y proclamar su mensaje. Esta vez, Jonás obedeció sin dudar. La ciudad de Nínive era grande y poderosa, conocida por su maldad y corrupción. Jonás caminó por la ciudad durante un día proclamando: «Dentro de 40 días, Nínive será destruida». Sorprendentemente, los habitantes de Nínive creyeron en el mensaje de Jonás y decidieron arrepentirse de sus malos caminos. Desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos, todos se vistieron de cilicio, hicieron ayuno y se apartaron de sus malas obras. El rey de Nínive incluso emitió un decreto ordenando que todos, incluidos los animales, debían abstenerse de comer y beber, vestirse de cilicio y clamar fervientemente a Dios, abandonando la violencia y la maldad. El rey expresó la esperanza de que Dios se arrepintiera de la destrucción planeada y perdonara a la ciudad. Dios, al ver el arrepentimiento genuino de los ninivitas y su cambio de conducta, decidió no destruir la ciudad. Esta muestra de misericordia divina, aunque causa de regocijo para los habitantes de Nínive, no fue bien recibida por Jonás. Jonás se enfureció porque Dios había decidido no castigar a Nínive. En su enojo, Jonás oró a Dios, expresando su frustración y recordándole que había huido inicialmente porque sabía que Dios es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor, y que estaría dispuesto a perdonar si Nínive se arrepentía. Jonás estaba tan disgustado que pidió a Dios que le quitara la vida, diciendo que prefería morir antes que ver a Nínive perdonada. Dios, en respuesta, planteó a Jonás una pregunta para que reflexionara sobre su enojo. ¿Haces bien en enojarte tanto? Jonás no respondió directamente, sino que salió de la ciudad y se sentó al este de Nínive, construyendo un refugio temporal para observar qué pasaría con la ciudad. Dios entonces hizo crecer una planta, un ricino, para proporcionar sombra a Jonás y aliviar su incomodidad.
Jonás se alegró mucho por la planta. Sin embargo, al día siguiente, Dios envió un gusano que dañó la planta y ésta se marchitó. Luego, Dios hizo que un viento abrasador del este soplara, y el sol golpeó la cabeza de Jonás, haciéndolo sentir débil y desear nuevamente la muerte. Dios volvió a cuestionar a Jonás, preguntándole si tenía derecho a estar tan enojado por la planta. Jonás insistió en que tenía razón para estar enojado, incluso hasta la muerte. Entonces, Dios le explicó la lección detrás de estos eventos. Jonás se había compadecido de una planta que no había trabajado para cultivar y que existía por un día. ¿No debería Dios, entonces, compadecerse de Nínive, una gran ciudad con más de 120.000 personas que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y también muchos animales? Con esta lección, Dios subraya la importancia de la misericordia y la compasión, no solo hacia los humanos, sino también hacia todas las criaturas vivientes. La reflexión que nos deja esta historia de la desobediencia a Dios de Jonás, a los mandatos de que ha sido dado, todos en algún momento, hemos sentido el impulso de huir de una tarea que parece abrumadora o desagradable. Jonás intenta escapar de su deber, pero rápidamente aprende que uno no puede huir de Dios. Esto nos enseña que las responsabilidades y los deberes importantes no desaparecen cuando los ignoramos. Enfrentarlos es inevitable, y hacerlo puede llevarnos a crecimiento y redención. El tiempo que Jonás pasa en el vientre del pez simboliza un periodo de introspección y arrepentimiento. En nuestra vida, a menudo enfrentamos situaciones que nos fuerzan a reflexionar sobre nuestras acciones y sus consecuencias. Estos momentos de oscuridad pueden ser oportunidades para reconsiderar nuestro camino y buscar la redención. La oración de Jonás desde el vientre del pez es un acto de humildad y reconocimiento de su dependencia de Dios, subrayando la importancia del arrepentimiento sincero. La reacción de los ninivitas al mensaje de Jonás es otro punto crucial de reflexión. Su disposición para arrepentirse y cambiar sus malas conductas muestra que la redención está siempre al alcance, independientemente de cuán lejos hayamos caído. Esto destaca la naturaleza inclusiva de la misericordia divina, que está disponible para todos aquellos que buscan el perdón con un corazón sincero. El arrepentimiento de Nínive nos recuerda que el cambio y la mejora personal son posibles y que nunca es tarde para corregir nuestros errores. La frustración de Jonás por la compasión de Dios hacia Nínive revela una lucha interna con el concepto de justicia y misericordia. Jonás quería que Nínive fuera castigada por su maldad, pero Dios eligió perdonar debido a su arrepentimiento. Esta tensión entre justicia y misericordia es algo que todos enfrentamos. A menudo deseamos que aquellos que han hecho el mal reciban su merecido, pero la historia de Jonás nos desafía a considerar la importancia de la misericordia y la capacidad de perdón. Nos enseña que el amor y la compasión de Dios trascienden nuestras limitadas nociones de justicia. El episodio del ricino al final de la historia es una lección final sobre la compasión. Jonás se apiada de la planta que le proporciona sombra, pero se enfada cuando la planta muere. Dios utiliza esta situación para hacerle ver que su compasión por la planta es mínima en comparación con la compasión divina por toda la ciudad de Nínive. Dios valora la vida humana y animal, y su misericordia es vasta y profunda. Este pasaje nos invita a ampliar nuestra propia compasión y empatía, reconociendo el valor inherente de todas las vidas. En conclusión, la historia de Jonás es una meditación sobre la complejidad de la naturaleza humana y la infinita misericordia de Dios. Nos desafía a ser obedientes a nuestras responsabilidades, a reflexionar y arrepentirnos sinceramente de nuestros errores, y a extender compasión y perdón a los demás, incluso cuando es difícil. Al hacerlo, nos alineamos más estrechamente con los principios divinos de amor y misericordia, y encontramos la redención y el crecimiento personal. Aquí tenemos la palabra de Dios sobre la desobediencia. Deuteronomio 28, 15 al 16. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Isaías 1, 19 al 20. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra,
Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hebreos 2:2-3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Estos versículos destacan la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios y las consecuencias de la desobediencia. La Biblia presenta la obediencia no solo como una cuestión de evitar el castigo, sino como una vía para vivir una vida plena y en armonía con los designios divinos. La desobediencia, por otro lado, lleva a diversas formas de sufrimiento y separación de Dios. Estos textos nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras actitudes hacia la obediencia y la desobediencia. Nos desafían a considerar cómo nuestras acciones y decisiones pueden alinearse mejor con los principios y mandatos divinos, promoviendo así una vida de bendición y paz en lugar de una de conflicto y castigo.